Bienvenidos. Seguimos estudiando grandes historias de la Biblia. Grandes historias de la Biblia. Hemos estado estudiando desde Génesis, desde enero, y vamos poco a poco, y cada vez que uno lee esto, hermano, de verdad lo emociona a uno, pero más que emocionar, lo hace reflexionar a uno y entender cuánta riqueza hay en la palabra de Dios. Así que la semana pasada quiero tomar un poquito de referencia para terminar hoy con la vida de Sansón, ¿verdad? La semana pasada nos enseñaron acerca de Dalila. Ella está interesada en saber de dónde venía la fuerza de Sansón. ¿Se recuerdan de eso, verdad? ¿Sí? ¿De dónde venía? Realmente Dalila no estaba enamorada de Sansón. Posiblemente estaba siendo atraída por él, pero cuando llegan los príncipes a ofrecerle a ella 1100 ciclos de plata. En Jueces 3:3 y 16:23 habla más o menos de cinco príncipes de los filisteos. Entonces esto nos da la idea más o menos de que Dalila recibió 5500 ciclos de plata. Traté de buscar las cosas así y logré al final de cuentas un estimado al día de hoy, dijeran en la televisión. Más o menos son $93,314. Más o menos. Yo sé que usted maneja eso, por eso se lo trasladé en dólares. Pero los guatemaltecos, para entenderlo mejor, más o menos fueron 714,784 quetzales. ¿Por qué le pongo esto? Esta mujer posiblemente estaba atraída por Sansón, pero el interés más grande de los príncipes de los filisteos es decirle a ella: revelanos, pedirle, ¿cómo se dice? Escudriñada, descubrí de dónde viene su fuerza. Y entonces el total que le estaban ofreciendo a ella, si fuera Dalila de Guatemala, 714,784 quetzales. Esto ya es tentador. Es tentador porque comienzan a acercar, decirle: mira, descubrí, mira, por qué eso, aquello y lo otro. ¿Y por qué puse ese dato? Porque incluso Sansón sabía esto, y entonces comienza a caminar, y vamos a estudiar hoy, comienza a caminar sobre vidrios quebrados, por decir algo. Le dijo a ella: con 7 mimbres frescos, ahí vas a ver que sí. Y luego le dijo: con cuerdas nuevas. Después le dijo: mira, si entretejeras, si hicieras una mitrencita de pelo con los telares, ahí vas a ver. Y al final no hizo. Llegó un momento que ella, mejor dicho, él le reveló a ella de dónde venía su fuerza. Ahora, oiga por favor, en sí no venía la fuerza del pelo grande, ¿va? Porque si no hay alguno que va a comenzar a dejarse crecer el pelo, ¿va? No viene en el pelo grande. La fuerza venía como señal del pacto que hicieron Dios con su familia. Era el pelo, era la señal. Entonces, al cortarle el pelo, había roto prácticamente, totalmente el plan que Dios había tenido con él. Bueno, entonces, para poder seguir entendiendo esto, vamos a leer, por favor, Jueces 16, 18 al 31. Jueces 16, 18 al 31. Quise agarrar un poquito de aviada para poder entender estas 4 puntos que tengo. 18, en la nueva traducción viviente. Así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad, y mandó a llamar a los gobernantes filisteos. Oigan esos detalles tan bonitos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos.
Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo. En la Reina Valera 60 dice en sus rodillas. Y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. Oigan esos detalles. De esta forma, ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, pensó: haré como antes y enseguida me libraré. Pero no se había dado cuenta de que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron. Oigan, le sacaron los ojos y se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. En poco tiempo, pero en poco tiempo, el cabello comenzó a crecerle otra vez. Entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un gran festival en el que ofrecían sacrificios y alababan a su Dios con D pequeña, Dagón, diciendo: nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo. 24. Cuando el pueblo vio a Sansón, también alabó a su Dios con D pequeña, Dios, diciendo: nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo. El que mató a tantos de nosotros ahora está en nuestro poder. Los presentes, ya medio borrachos, exigieron: traigan a Sansón para que nos divierta. Oiga estas palabras. Así que los sacaron de la prisión para que los entretuviera. Es que qué riqueza esto, hermano. Y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenía la azotea. Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano: pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo, quiero recostarme en ellas. Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente. Todos los gobernantes filisteos estaban presentes y en la azotea había cerca de 3,000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las 2 columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración: déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera, Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Más tarde, sus hermanos y otros parientes descendieron a la ciudad para recoger su cuerpo. Lo llevaron de regreso a su tierra y lo enterraron entre Sora y Estaol, donde estaba enterrado Manoa, su padre. Sansón fue juez de Israel durante 20 años. Miren, esta historia es una de las historias más tristes, de verdad. Si usted puede volver a leer, incluso de los jueces, del juez, mejor dicho, que narra los jueces, es el juez que más capítulos se invierte para darnos a entender qué es lo que Dios le había dado a él, qué es lo que le dio a la familia y cómo termina esto. Número 1, el pecado comienza con un juego. El pecado comienza como un juego, mejor dicho. ¿Se acuerdan cuando les dije que Dalila quería saber y él le dice: 7 mimbres frescos con cuerdas nuevas o tejiéndome las trenzas? Sansón prácticamente estaba jugando con esto, a ver hasta dónde puede llegar esta situación. Sansón nunca se imaginó el resto del capítulo que leímos. Sansón estuvo en la orilla, sabía exactamente que lo que él iba a hacer
no le iba a provocar ninguna cosa, él podía ser liberado. Queridos hermanos, vamos a tener que comenzar a aplicar esto. El pecado nunca va a entrar así feo, nunca va a aparecer como un monstruo, no va a aparecer así. Por ejemplo, es un decir, una cerveza y sale ahí. No va a aparecer así, señoras y señores. El pecado va a aparecer algo así sutil, bonito, atractivo, en bikini. Porque si la publicidad de la cerveza aparecen patojas ahí, pero no termina la publicidad viendo en una esquina borrachos tirados. ¿Sí me explico? Entonces siempre el pecado va a ser atractivo. Y esa es una de las cosas donde nosotros tenemos que tener la sabiduría, pero sobre todo al Espíritu de Dios para que nos guíe a toda verdad. Pero el pecado va a ser tan sutil que no nos damos cuenta, va a ser muy pequeño, y no puedo enumerar un montón de posibilidades, pero usted sabe en qué puede ser esto. Puede ser una bendición para el niño que tenga un gran teléfono y es el mejor de la casa, pero puede ser sutil. Pero entonces no hay que darle teléfono, hay que comprarle un frijolito. No, simplemente tenemos que enseñar a la gente y a todos que el pecado es como un juego, está bonito, juguemos esto. ¿Por qué no jugamos? Mira, yo tengo, ya jugamos uno, ya jugamos dama, ya jugamos eso. ¿Por qué no jugamos Ouija? Yo medio es así. Es que es bien emocionante, fíjate, y a veces como que uno tiene escalofrío. Y así comienzan las cosas, así comienza. Comienza con su compañera de trabajo, puyándole la costilla. Ay, vos hombre, así comienza. Así comienza. Mira cómo se usa esta aplicación. Mira, pues así, mira. Agarras aquí. Así comienza el pecado. El diablo no va a aparecer malo, un señor barbado, feo, con su machete, o ¿cómo se llama ese chunche de la muerte? Vengo por ti. No va a aparecer así. Va a aparecer por un mensajito, va a aparecer por un videíto, va a aparecer. Así es como aparece. Así es como aparece. Pero usted dice, ay, me mandaron esto, a ver quién será. Así comienza, no se le olvide, así comienza. Número 2, el pecado adormece. Oiga esto, me llamó mucho la atención. Pareciera imposible no sentir que le están manipulando el pelo. O sea, yo no sé, piensen usted. Tal vez para comenzar a dormir le hacen piojito. Yo no sé cuántos de ustedes son débiles para el piojito. A mi papá le gustaba dormir arrancándole sus canas cuando muy comenzaba él. Le gustaba. Y tal vez terminé yo haciendo. Pero si usted lee este pasaje, dice, no puede ser que no se haya dado cuenta. Los filisteos, y se levantaba, y después al ratito, después de unos días dormir otra vez, o unas horas dormir. Los filisteos, ¿acaso no se da cuenta? Dice uno. No sé si se ha preguntado eso usted. No puede ser que no se dé cuenta. Y cuando jaló, le colgaron en las trenzas, por ejemplo, las patas del telar ahí. ¿Qué pasó aquí? Ni modo que no se da cuenta, dice uno. La respuesta es: el pecado adormece. El pecado adormece. Un borracho, no se da cuenta que se cayó. Aguanta dormir toda la noche en la calle en diciembre. No siente. El pecado adormece. El pecado lo sensibiliza, mejor dicho,
¿Cómo es la cosa? El pecado no nos hace sensibles. Se adormece. Hay cosas que uno dice, no, es que es así. Es que no puede ser que usted no se da cuenta. Porque no sé si ustedes han vivido eso. Mano, mamá, papá, mi hijo, no te das cuenta de esto, vecino o compañero, no se ha dado cuenta. No, es que es así. Eso me dice que el pecado ya ha gobernado la vida, que lo termina insensibilizando. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo y luego hizo entrar al hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. Hermanos, imagínense afeitarle la cabeza. No estaban en el 2025 para... No es. Seguramente era navaja, por supuesto, le estaban afeitando. No se dio cuenta. La respuesta es: el pecado adormece. ¿Qué cosas para usted ya es insensible para usted? Vaya, solo porque agarré 5 hojas de la oficina, me traje el lapicero, pero la oficina tiene mucho. ¿Verdad que son pequeños detalles que comienza uno a decir, esto no es? Uno comienza a ser insensible así, no, solo unas 5 onzas nada más de whisky. Es que hay frío, fíjese usted, hay frío. Y no tenemos calefacción en la casa. Entonces, hijos, échense, pero solo una cervecita. Solo una cervecita. No, 2 ya no. Y prefiero que sea delante de su padre. ¿Han oído eso? A veces comemos afuera de la casa y miramos a una mesa donde hay güiritos, así güiritos con su teléfono y los papás. A mí me duele decir, ¿en qué momento se insensibilizó el padre de familia, la mamá, para permitir esto? ¿Se están dando cuenta de esto? Va, coman, rapidito, coman. Ya, después oran, coman. No. Es que ya se van perdiendo es que usted es tan religioso de una vez. Uno ora desde las 5 de la mañana por todo lo del día, sí. Pero hay momentos donde nosotros mismos provocamos que nuestros hijos nos cierren sus ojos y por lo menos, gracias Padre por esta comida. Yo no sé qué piensan los papás, los que son de mi edad, 30 para arriba. Pero cuando uno mira la comida y uno se acuerda de unos años atrás y lo que uno tiene en el plato es demasiado, uno termina orando mucho tiempo más. Gracias Dios, gracias Señor, esto que estoy comiendo nunca me imaginé. Gracias Señor. Pero cuando hay demasiado, lo que orábamos antes de la enseñanza, a veces hay demasiado, nos insensibiliza y es una de las cosas que hace. Ore. Número 3. El pecador cree que siempre estará Dios en medio de su desobediencia. Cuando se despertó pensó, haré como antes y enseguida me libraré. Estoy agarrando todavía una parte de arriba, porque para poder entender en qué momento termina muriendo Sansón. Mire, haré como antes y enseguida me libraré. Mucho pecador piensa, no, Dios es amor, no me va a permitir. No, tenga cuidado. Tenga cuidado. Mucho pecador abusa de la gracia de Dios. Mucha gente piensa, es que todos nos vamos al cielo. Cuidado, no es todos. Y esto de Sansón, miren hermanos, me pone de verdad, porque Sansón dijo, no, voy a volver a salir como antes. Y comencé a pensar, a meditar muchas veces, no, voy a agarrar este dinero hoy de la oficina, lo voy a reponer el lunes. Voy a agarrar estos 100 quetzalitos del trabajo donde estoy, yo soy empleado del trabajo, el lunes lo voy a reponer. Y cabal,
vaya que traje hoy. Ahí está. Nadie supo, nadie sabe. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Pero ya después, otros. Después, no, 500 mejor. No, necesito 1000. Y yo el lunes lo voy a pagar. El pecador cree que siempre va a estar Dios apoyándole en todas las cosas. Va a haber un momento que nos vamos a quedar solos. Sansón creyó que Dios estaba bajo su servicio. Sansón creyó que Dios me vas a tener que ayudar. Y esa es una de las cosas que la iglesia está sufriendo ahora. Cree que Dios va a estar siempre. Ahora, no estoy diciendo entonces Dios no va a estar, Él está presente. Pero llega un momento que también Él dice, bueno, está bien, lo estamos leyendo con Sansón. Número 4. El dolor más grande que creo que Sansón sintió. Oiga, este detalle está muy bonito. Oiga, por favor. El dolor más grande que Sansón sintió, pienso yo, fueron unos segundos después de ese mismo versículo. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Oiga esto, por favor, no se distraiga. Creo que la desgracia más grande de Sansón fue cuando reaccionó, no, yo voy a hacer. Y cuando sintió, no. Pero no se daba cuenta que el Señor, está hablando de Dios, lo había abandonado. Como pastor, tengo la experiencia, por decir algo, de que la gente comete un error y cuando reacciona es demasiado tarde. Y cuando le digo como pastor, porque a veces cuando nos cuentan qué fue lo que pasó, es que no sé qué pasó. Y perdonen, pero creo que tengo que decirlo. A veces llega la patoja a decir, estoy esperando bebé, pero ¿qué pasó? No sé qué pasó. Y la respuesta es preguntar, ni modo que no te diste. Pues sí, lo que pasa es que las anteriores cosas pensamos que Dios nos iba a librar, porque no fue la primera vez. Esto me llena a mí mi corazón de veras esta historia. Es una historia, vamos a pensar, pero es una gran historia. Número 5. El pecado deja sin visión. Así que los filisteos, dice, lo capturaron y le sacaron los ojos y se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. 3 cosas aprendo aquí. Entonces están durmiendo, hay que darles agua y dulces y no, con que no les den cigarritos ahí. Entonces yo sé que el calor es fuerte, pero ni modo. Ya en la noche hay mucho frío cuando vayamos a gritar a otro lado, ¿verdad? Entonces aprovechamos ahorita el calorcito. Mire pues. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. El pecado deja sin visión, porque él una vez quedó sin ojos, ya no sabía nada de lo que sucedía afuera. Oiga, por favor, el pecado nos deja a nosotros sin visión, no tener ganas de vivir, no tener ganas de hacer nada. Arruiné mi familia, fue una desgracia. Salí de la casa, voy a regresar a la casa, voy a buscar abogados. ¿Qué van a hacer mis hijos? ¿Qué voy a decir? ¿Qué van a hacer de mí? El escándalo. El pecado lo deja ciego. La segunda cosa que miro de este versículo, inciso B, dice que lo llevan a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce, pensando que iba a recuperar luego su fuerza, o algo pasó, ¿verdad? Y la verdad es que las cadenas, muchos se han quedado encadenados por un pecado de hace muchos años. Necesitamos liberarnos. Y 3, y lo obligaron a moler grano en la prisión. Fíjese unos versículos antes, un poquito antes. ¿Se acuerda cuando él ata a las colas de unos ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman esos animalitos? Se me olvidó. Le ata a las colas a zorros.
zorras, les ata a las cuerdas y los deja que corran entre el trigo, digamos así, entre sus cosechas, y quemó todo eso. Eso seguramente fue lo que más les dolió. Entonces, ahora que estaba ciego, te toca moler esto para que sintas el dolor que nosotros sentimos, según los filisteos. La consecuencia de un pecado es quedar sin motivo de vivir. Vea esto. El pecado lo deja a uno en la oscuridad. El pecado lo deja a uno esclavo. ¿Qué aprendo de esto? Ya estamos concluyendo. ¿Qué aprendo de esto? Sansón no valoró lo que Dios le dio. Ser un hombre con un llamado de Dios desde su niñez. No valoró haber sido el gobernador, el protegedor, digamos, de esa nación, el que iba a juzgar al pueblo. Sansón no valoró lo que Dios le dio al abrirle un camino a una nueva generación, porque él al final gobernó 20 años. Hoy los cristianos no valoran el haber nacido de nuevo, porque estábamos condenados en nuestros delitos y pecados. Hoy no valoramos la sangre de Cristo, sino que la usamos cuando estamos en aprietos. No valoramos, oiga por favor, los hogares que tenemos, la esposa que tenemos, el esposo que tiene, los hijos, sus padres. En un momento de pecado, usted puede perder hasta su trabajo por un capricho o un placer. Estas son las cosas que debemos entender. Hoy la reflexión, si comenzamos a reflexionar sobre esto, es el pecado termina de destruirlo en vida. Porque ya muerto, pues ya es imposible arreglar el asunto. Pero el pecado es matarlo a usted en vida. Eso es lo que quiere el pecado. ¿Qué aprendo de esto de Sansón? Creo que lo más triste para Sansón fue, pero no se daba cuenta que el Señor lo había abandonado. Mucha gente piensa que todavía es cristiana haciendo lo que está haciendo. No sé si me estoy explicando con este punto. Hay gente que piensa, no, yo soy cristiano. Yo de verdad, yo nunca he sido tal y tal, yo soy cristiano. Pero sus actitudes, lo que hace, lo que dice, lo que piensa, todo su mundo da evidencia que no es. No puede ser un cristiano así, pensando que Dios va a estar con nosotros siempre. Y Dios ha abandonado, tal vez desde hace mucho tiempo, a alguien. ¿Qué aprendo de esta lección? Como un hijo, pienso que es triste que termine un cristiano siendo el chiste de la gente. Oiga, por favor, ya estoy casi terminando. Qué triste es que un hijo de Dios termine siendo el chiste de la gente. Los presentes, ya medio borrachos, exigieron: traigan a Sansón para que nos divierta. ¿Usted no era evangélico antes? Sí. Esto era antes. Y no pues que era evangélico, miren cómo se portó. Y no pues que no. Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera. Mire, por favor, haga el esfuerzo todavía un poquitito conmigo hoy. 2 palabras hoy. Traigan a Sansón para que nos divierta. Y la otra pasa es para que nos entretenga. Una de las cosas, oiga, terribles que tal vez voy a decir hoy con mucho temor. Nos da miedo que mucha iglesia tenga actividades para divertir a la gente y mucha iglesia tenga algo para entretener a la gente. Que Dios nos libre. A lo mejor ya hace ratos ya no está el Señor. Tenemos que ser muy claros en este sentido.
No estoy en contra de las iglesias grandes, ni estoy en contra y ni minimizando las iglesias pequeñas, porque puede ser cualquier iglesia, creyendo que está Dios. Solamente estamos divirtiendo a la gente, haciendo algo. Dios nos libre. Y le pido, iglesia, cuando usted sienta que ya usted no tiene que sentir en el cuerpo, es que está la presencia de Dios. El Espíritu Santo le va a dar a usted la paz, la tranquilidad para acercarse a nosotros y decir: mire, algo está pasando. Porque no queremos solamente divertirlos. Yo no quiero quitarle a usted su tiempo, 2 horas que pudo haber quedado en su casa enchamarrado. No le quiero quitar el tiempo a usted que usted se pudo quedar lavando el carro y componiendo su jardín. Dios nos libre de entretenerlos. Tenemos que estar seguros que la presencia de Dios está aquí, y al que adoramos, le servimos, le cantamos, incluso le aplaudimos, es al Rey de Reyes. Y es una de las cosas que tenemos que tener cuidado de esto. Qué triste pensar que está Dios con nosotros. No, miren, en la casa no tenemos nada, ahí está limpio todo, pero estará Dios por la manera de hablar, por la manera que decimos, por la manera como nos conducimos, cómo tratamos a nuestra esposa, cómo tratamos al esposo, cómo tratamos a nuestros hijos, o los hijos cómo tratan a sus papás. ¿Será que está Dios? Si algo podemos subrayar de esta historia, es que tenemos que estar seguros. Mire, Sansón comenzó bien. En el camino ya tuvo sus caprichos e hizo lo que hizo. Y a pesar de eso, Dios lo ayudó. Porque incluso si usted lee ahí: dame la venganza porque me quitaron los ojos, jamás pensó en un pueblo. Él siempre pensó, él era hasta cierto punto ególatra. Él quería ser el centro de las cosas. Qué triste es saber que Dios nos puso a cumplir un plan como a Sansón. Dios pensó en Sansón y cumplir su plan. Pero qué triste es que Dios nos haya dado a nosotros un plan y que no cumplamos el plan. Papás, Dios no les dio hijos solo por tener hijos. Dios nos dio hijos para que se cumpla un plan sobre la tierra. Oigan, papás, qué bueno es que, mire, gracias a Dios mis hijos y son profesionales, gracias a Dios. Pero el plan perfecto de Dios es para que sea para la alabanza y la gloria de su nombre. Y luego para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si esas dos cosas no lo tienen nuestros hijos, nos encomendaron a nuestros hijos y no lo hemos podido hacer. Han logrado cosas, gloria a Dios. Son aquellos buenos y aquello que bueno, pero el mayor deseo de Dios para nosotros en darnos hijos es para que se cumpla el propósito de Dios. Más tarde, sus hermanos y otros parientes descendieron a la ciudad para recoger su cuerpo. Vaya, esto es triste, de verdad, es una historia triste, hermanos. ¿Cómo llegan los hermanos y otros parientes a mover los escombros? Seguramente porque fue una demolición tan grande. ¿Cómo es que movieron todo eso? ¿Con qué dolor fueron a mover eso? Todo lo que Dios había puesto en esa familia, todo lo que pusieron ellos en ese hombre, había que sacarlo de los escombros. Eso es triste, hermano. Yo no sé si usted está percibiendo la palabra de Dios. Tal vez no la estoy logrando explicar, pero los textos tienen vida. Lo llevaron de regreso a su tierra y lo enterraron en Sora y Estaol, donde estaba enterrado Manoa, su padre. Esa otra parte también me dolió mucho, mucho. El papá murió sin haber visto el plan de Dios en Sansón. ¿Se está dando cuenta de eso? Papás, hoy quiero hablar más con los papás. Qué triste es que nosotros nos muramos sin haber visto el propósito de Dios en nuestros hijos. Qué triste.
Ya aunque vayamos a somatarle la caja a nuestro papá, hijos, no es que no sean malos hijos ahora, no, busquen el propósito de Dios, porque si buscan el propósito de Dios, sus padres van a quedar tranquilos y en paz. Esta historia, de verdad, es una de las historias más tristes, siento yo. Dios le dio cosas grandes. A nosotros Dios nos dio una familia. A nosotros nos dio hijos. Y le digo a usted también, Loren lo dijo hoy, Dios le dio un ministerio a usted. No le esconda. Se va a morir y no va a usar ese ministerio. Los que tienen una profesión, honren a Dios desde su profesión. Y que desde ahí glorifiquen a nuestro Dios. Pónganse de pie, por favor.